Okay, hello to all of you. As you can see, today we are going to be talking about tenses. This is the first unit. Esta es la primera unidad, ¿no es cierto? El presente simple. And, well, there are some things that you need to know about the present simple. The first one is that it happens in the present. So it happens today, it's happening now. Esto es algo que ocurre en el presente, ahora, hoy, okay? We're going to see the uses and the form. Oh, but let's first start with this. So it says, look at this text. This is the text. Question for you. What is similar between these verbs? ¿Qué es similar entre estos verbos? Loves, travels, studies, takes, lies, has. What is similar? ¿Qué tendrán en común? If you're thinking about the S, yes. Sí, si piensan en la S, sí. Eso es lo que tienen en común. So this is one of the things that happen in the present simple. And the first thing that you need to know is about the uses, okay? So usually we use the present simple to talk about duties, para hablar acerca de deberes, like, o responsabilidades. She works every day from 8 a.m. to 6 p.m. Ella trabaja todos los días desde las 8 hasta las 6. Responsabilidad, right? Routines or habits. They watch Netflix every Monday. Ven Netflix. Ellos ven Netflix todos los lunes. That is a routine that I always do. And general truths y verdades generales. Things that all the world know that is in that way. Cosas que todo el mundo sabe que es de esa manera. For example, water freezes at 0 degrees. El agua se congela a los 0 grados. Okay? And here we have the rules. This rule is for the verb to be. Vamos a ver solamente la regla en las oraciones afirmativas, ¿ok? Del verbo be. Entonces tenemos el pronombre, por ejemplo, I, yo, ella, she, él, he, él o ella para cosa o animal, it, you, tú o ustedes, we, nosotros, and they, ellos. Y la forma completa sería I am, yo soy o yo estoy. Recordemos que el verbo be, the verb be means zero estar, right? So I am, she is, you are. And we have something that is called the short form. We usually use the short form when we are speaking, okay? Usualmente lo usamos al hablar. So I am becomes into I am, she is becomes into she's, you are becomes into your. And that's it. And we also have some rules for other verbs. Okay, and common verbs refer to all of the verbs that are not the verb be. Esto se refiere a todos los verbos que no son el verbo be. Entonces, por ejemplo, tengo I play, I go, I study, right? Presten atención aquí porque como pueden ver, esta es la forma afirmativa. Todas estas oraciones son positivas. Entonces, si se dan cuenta, play, el verbo, no cambia con el pronombre I, ni con el pronombre you, we, or they. Okay, so I play, you play, we play, they play. The same happens with go and with study, as you can see. So, with these pronouns, the verb doesn't change. Con estos pronombres el verbo no cambia. I, you, we, they, verbo no cambia en la forma positiva. Then, you need to be aware of this. Aquí es donde tenemos que tener cuidado. Porque con la tercera persona del singular, es decir, con she, here, it, you need to change the verb. Aquí es donde empieza el caos, right? Tenemos que cambiar el verbo. Por ejemplo, aquí, como ocurre con la mayoría de los verbos, cambia a plays, solo agrego S. Pero hay excepciones que vamos a ver en unos segundos. For example, with go, it changes into goes, and with study, it changes into studies. Okay, so también puedo agregar ES o IES. And when should I do that? Well, we're going to see that in some minutes. First, you need to be careful with this. The verb have is different. Okay, el verbo have es diferente. Maybe you thought that the verb have is going to change like this. Right? Quizás pensamos, oh, ok, si va con she, he, it, le vamos a agregar S. No, the verb have changes into has when it is with she, he, or it. With I, you, we, or they is have en el presente simple. I have, you have, we have, they have. Pero cuando estoy con she, here, it en el presente cambia a has. So it becomes into she has, sorry, he has, it has.
And here are the rules that I was telling you. So for most of the verbs, we add the S. Para la mayoría de los verbos agregamos S, como play, plays, right? Ahora, si el verbo termina en, if the verb ends with X, double Z, S, or double S, sorry, SH, CH, or O, si termina así, you add ES. This is for pronunciation purposes, ¿ok? Esto es por la pronunciación de la palabra, más que nada. So fix, fixes, bus, buses, kiss, kisses, wash, washes, she washes, watch, watches, he watches, go, goes, he goes, ¿ok? Recuerden, esto pasa solo con she, here, it, en el presente simple y en la forma positiva. And then we have IES. ¿Y cuándo cambia así el verbo? Cuando el verbo termina en consonante más Y. Por ejemplo, study, ahí está la consonante de, aquí está la Y, y study becomes into studies. Entonces se va la Y y agrega una I latina. Study, studies. And then I have something that is called the negative form. Okay, and in the negative form, you need to pay attention to this. En la forma negativa tenemos que prestar atención a lo siguiente. Hay una forma completa y hay una forma corta, ¿ok? Vamos a ver esto que es como lo básico, lo primero que hay que saber. In any tense, en cualquier tiempo, we have a positive form, a negative form, and a question form. Siempre tenemos una forma positiva, negativa y de pregunta. La forma negativa es para negar cosas. Entonces, si yo estoy con el sujeto I, yo, you, we or they, tú, nosotros o ellos, agrego do not más el verbo, ¿ok? Do not más el verbo. Y en la forma corta puede ser I do not play or I don't play, ¿ok? You do not play or you don't play. Ahora, con she, here, it, no tengo que agregar do, sino que tengo que agregar does. Entonces, en este caso es she does not y el verbo, ¿ok? Or she doesn't y el verbo. Esa es la forma corta, forma abreviada. Now, as you can see, si ven en la forma negativa, podemos concluir que de lo único que nos tenemos que preocupar, the only thing that you need to pay attention to is this. Esto es lo único que tenemos que preocuparnos. Don't or doesn't. Porque si se dan cuenta, el verbo no cambia en la forma negativa, se mantiene igual para todos los sujetos. Lo único que cambia es esto. So, I don't, you don't, we don't, they don't, or she, here, it doesn't. Okay? That's it. And then we have, as I was telling you, the question form. And in the question form, en la forma de pregunta, pasa lo siguiente. Hacemos lo mismo. Solamente nos preocupamos de do o does. ¿Ok? El verbo nuevamente en la forma de pregunta, no cambia. Se mantiene igual para todos los sujetos. Solamente cambia la forma positiva, que vimos al principio. Entonces acá tenemos todas las personas. And what happens here? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es diferente? Si se dan cuenta, yo comienzo con do or does, con esto que se llama auxiliar. Entonces yo empiezo con esto en la pregunta. Do, luego el sujeto, luego el verbo. Do I play? Does she play? Do you play? Right? Do lo ocupamos para I, you, we or they. Does lo ocupamos para she, here, it. Y estas son preguntas de sí o no. Entonces aquí yo tengo dos formas en que puedo responder. Por ejemplo, para la primera. Do I play? Yes, I do. No, I don't. Do you play? Yes, you do. No, you don't. Do we play? Yes, we do. No, we don't. Do they play? Yes, they do. No, they don't. Ahora con she, here, it. Does she play? Yes, she does. No, she doesn't. Como ven, son respuestas cortas, por eso se llaman así, short answer. Vamos al punto, sí o no, eso es lo que quiero saber. ¿Ella juega? Sí, no. Does he play? Yes, he does. No, he doesn't. Does it play? Yes, it does. No, it doesn't. And that's it about this, okay? So here we have some time expressions that help me show how regularly do the actions happen. Me ayudan a mostrar cuán regularmente ocurren estas acciones. Por ejemplo,
Every day, todos los días. Often, a menudo, usually, usualmente, sometimes, a veces, always, siempre, o never, nunca. And I want you to help me with this. So you cannot circle. Actually, no van a poder encerrar en un círculo, but I want you to point. Quiero que apunten. ¿Cuál sería su respuesta? We have. Esta es una oración afirmativa, ¿no es cierto? We know that it's affirmative. Sabemos que está en positivo porque no es una pregunta, we know that. Y tampoco tenemos nada que nos indique que sea negativo. No tenemos el not. Entonces, no puede ser negativa. Es positiva. A doctor take or takes care of patients. What do you think? So here we need to add. La respuesta es, and here we have it. A doctor takes, right? Why takes? ¿Por qué takes? ¿Por qué agrego esa S? ¿Por qué me estoy refiriendo a she or he, right? A él o ella. Entonces necesito agregar la S al verbo. She or he takes. That's it. I have another one. So, Sam and Lily sing or sings well? What do you think? What is the answer? Do I need the S or not? So, I don't need the S. Yay. Because Sam and Lily refers to they, right? Y en la forma positiva solamente agrego la S, ES o IES cuando hablo de she, here, it. Y como no estoy hablando de ellos, no la necesito. They sing. Let's see another one. So, oh, okay. Now we are in the negative form. Ahora sí estamos en la forma negativa. Me doy cuenta porque tengo esto, right? Ahora, Sam and Lily don't or doesn't sing well. What do you think? Nos referimos a they, right? Vamos a encerrar aquí. So we are referring to they. They don't or they doesn't? They don't, right? We use don't with they. Con los pronombres, por ejemplo, I, you, we, they, ocupamos don't. Y si nos damos cuenta, el verbo no cambia. ¿Ok? Lo único que cambia es don't or doesn't en la forma negativa. Let's see another one. The teacher works in a school, so I need to make a question. Tengo que hacer una pregunta. ¿Cómo hago la pregunta a partir de esto? Primero tengo que escoger do or does, ¿no es cierto? Primero escojo, vamos a escribir la fórmula do or does. Then I add the subject, luego la persona, then the verb, sin cambios, y luego el resto de la pregunta. Entonces, quedándome con eso, comienzo. Do or does. ¿Qué necesitaré? Do or does. Veo, ¿a quién me estoy refiriendo con the teacher? ¿Por qué pronombre podría reemplazarlo? Por she or he, right? Entonces ahí yo me recuerdo, ok, en la pregunta ocupamos does para hablar de ella o de él. Y continúo. ¿Qué necesito ahora el sujeto? Does the teacher. ¿Y qué necesito ahora el verbo? ¿Pero qué pasa con el verbo aquí? ¿Necesito la S o no? No la necesito, ¿no es cierto? Porque en la forma negativa y de pregunta nos lleva S. So, does the teacher work, and the rest of the question, in a school? Okay, and that's it. That is my question. We can see it here. Okay, here you go. Does the teacher work in a school? Does, porque me refiero a él o ella. And the verb, right? With no changes. Okay, so that's it about the present simple, mostly. If you have any questions, you can write them and ask the questions in class. Pueden escribir sus preguntas y hacerlas en clases. And I want you to practice on your booklet, okay? From pages 3 to 5, de las páginas 3 a las 5, el verbo be en el presente. And from pages 6 to 13, the present simple. Take your time to do that. Tómense su tiempo para hacerlo, okay? No estamos tan apurados. You have time to do it. And that's it about the present simple.